Hola, me llamo Mayra Costilla y voy a estar explicando el trabajo práctico número 1. Voy a empezar con los modelos comunicacionales de Kerbrath y de Jacobson y sus diferencias. Por ejemplo, en lo que respecta a Kerbrath, se diferenciaba del modelo comunicacional de Jacobson, eh, ya que Jacobson afirmaba que el código era homogéneo y Kerbrath decía lo contrario, que era heterogéneo. Después también a la vez Jacobson afirmaba que el código era exterior al ser humano, mientras que Kerbrath decía que no, que el código era interior al ser humano y que lo construía como un sujeto en el habla. Después también Jacobson creó el procedimiento, digamos, de codificación y decodificación de los mensajes y tenía al emisor, digamos, como un eje. Mientras que Kerbrath, en su modelo, eh, hablaba de un discurso de producción e interpretación. Y también afirmaba que Jacobson dejaba el código, digamos, como muy por fuera de las personas. Según Kerbrath, la teoría de Jacobson no reconoce que tenemos limitaciones a la hora de comunicarnos, eh, y que estas limitaciones, digamos, van a influir en el momento, digamos, de producir y también de recibir los mensajes. Kerbrath plantea que el código no es absolutamente externo al sujeto, sino que este lo construye, digamos, en todas sus competencias, y plantea que es inexacto, digamos, decir que dos participantes de una comunicación, por más que eh, pertenezcan a un mismo país, a una misma sociedad, a una misma cultura, tengan, digamos, exactamente la misma lengua. Con esto quiere decir que la comunicación no se funda sobre, digamos, un código único compartido por dos participantes de la comunicación, sino que cada participante posee su propio dialecto y que puede ser o no compatible con el lenguaje del otro o el código del otro. En el modelo de Jacobson, el destinador envía un mensaje al destinatario. Para que dicho mensaje, digamos, sea operante, se requiere de un contexto de referencia, que el destinatario pueda captarlo, que es el código, que tiene que ser común a destinador y a destinatario, para que estos, digamos, puedan mantener y establecer una comunicación. En el modelo comunicacional de Kerbrath se humaniza más al emisor y al receptor y se requiere la intervención de aspectos tales como competencias, determinaciones y restricciones. Competencias pueden ser las competencias lingüísticas, paralingüísticas, ideológicas y culturales. Después están las determinaciones psicológicas y las restricciones del universo del discurso. Se entiende por funciones del lenguaje a la relación que se establece entre el emisor y el receptor, y lo que queda patente es la forma en la que se emite, digamos, ese mensaje. Es la forma de dirigirse de una persona, o sea, el emisor, hacia otra persona, que sería el receptor. Es la forma de las expresiones, que esas expresiones transmiten alguna actitud por parte del emisor. Jacobson se queda con las 6 funciones lingüísticas autorreferenciales, o sea, aquellas que no tienen compromiso con el afuera. Las 6 funciones son la referencial, la emotiva, la connativa, la fática, la metalingüística y la... Lo que Kerbrath rescata del modelo comunicacional de Jacobson es que todos los elementos que Jacobson considera como inalienables de la comunicación verbal lo son efectivamente, y en particular, digamos, el emisor y el receptor, que si bien no son siempre identificables, participan siempre virtualmente, digamos, de lo que Kerbrath critica del modelo de Jacobson es la homogeneidad, por ejemplo, en el código, ya que los hablantes nunca hablan la misma lengua, por más que pertenezcan a un mismo país o sociedad o cultura, digamos, no comparten un código homogéneo, digamos, aunque hablen el mismo idioma. También critica el tema de la exterioridad del código, ya que Kerbrath dice que hay distintos tipos de limitaciones a la hora de la comunicación. Después, otra de las cosas también que dice es que deja el código como muy por fuera de las personas. Y también lo que dice es que su modelo es muy estático y esquemático. Lo que dice Kerbrath acerca de la intercomprensión parcial es que cada uno se apropia de un código y ahí está la diferencia con el interlocutor. Digamos, yo creo hacerme entender y el otro cree que me entiende. Y en esa distancia, en el creer que, se crea la intercomprensión parcial, o sea, podemos llegar a entendernos, pero nunca los elementos que constituyen las restricciones del universo del discurso son las condiciones concretas de la comunicación. O sea, hay que tener en cuenta la naturaleza del locutor y del locutorio. O
sea, los caracteres temáticos y retóricos del discurso, es decir, las restricciones. Las competencias no lingüísticas son determinaciones PSI, o sea, PSI, y son las determinaciones psicológicas y psicoanalíticas que influyen en la comunicación. En estas se pueden interpretar los estados emocionales o sea, del emisor y el receptor. La importancia de las competencias paralingüísticas en la comunicación es debido a que se trata de un conjunto infinito de elementos que acompañan al lenguaje oral y escrito y que ayudan a complementarlo. Del mismo mensaje pueden surgir diversas maneras de decirlo según el énfasis que se le otorgue. En el caso del lenguaje escrito, son los recursos gráficos, digamos, los que determinan las posibilidades paralingüísticas de expresión. Y en el caso del lenguaje oral, son los gestos faciales, digamos, y corporales. La falencia que encuentra Kerbrat con respecto, digamos, a su modelo de comunicación que ella misma sugiere es que no deja de ser un esquema que es muy esquemático y las propiedades de la comunicación verbal son tres, son la reflexividad, la simetría y la transitividad. La reflexividad es en la que el mismo emisor del mensaje es a la vez su primer receptor. En la simetría, el mensaje verbal pide una respuesta y también el receptor funciona, digamos, al mismo tiempo como un emisor en potencia. Y la transitividad es la posibilidad de poder transmitir un mensaje sin haber vivido una experiencia que lo provoque. Los distintos niveles de recepción son alocutario o destinatario directo, destinatario indirecto y receptores adicionales. La autora clasifica a los receptores según tengan o no tengan la posibilidad de responder como comunicación simétrica o como comunicación unilateral, y según estén presentes o ausentes en la comunicación. Está el presente más locuente, que es el intercambio oral cotidiano. Está el presente más no locuente, que es una conferencia magistral. Está el ausente más locuente, que puede ser una comunicación telefónica. Y está el ausente más no elocuente, que se da en la mayoría de las comunicaciones escritas. En la interacción del emisor y receptor, bueno, estos se enfrentan, digamos, y sus esferas respectivas son como dos burbujas impermeables que se cuidan, digamos, de no intersectarse. Y a los dos interlocutores no les basta, digamos, con tomar por turno cada uno la palabra, teniendo en cuenta la imagen, digamos, que se forma el uno del otro. Sino que hay una modificación recíproca de los protagonistas del discurso a medida de que se desarrolla una interacción. La competencia ideológica constituye un sistema de contenidos autónomos y es susceptible de manifestarse en toda clase de comportamientos semiológicos y inviste los contenidos. La interacción referente mensaje es compleja, es exterior al mensaje y envuelve a la comunicación. Se inserta en la medida en que una parte de ese referente esté concretamente presente y sea perceptible en el espacio comunicacional. Esto sería lo que se entiende por situación de discurso, y se inserta también en la medida en que otra parte del referente se convierte en contenido del mensaje. En la interacción canal-mensaje, el canal es el soporte de los significantes y estos a su vez son el soporte de las significaciones. Al mismo tiempo funciona como un filtro suplementario y se sabe que la naturaleza del mensaje varía con la del soporte. Partiendo del texto de Calzamiglia acerca del discurso, el discurso es una práctica social, es una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es una parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social. Y desde el discurso, hablar o escribir no es otra cosa que la construcción de piezas textuales. Las formas lingüísticas se ponen en funcionamiento para la construcción de la comunicación y la representación del mundo, ya sea real o sea imaginario. El discurso como práctica social que es complejo y heterogéneo. Para el orden del discurso es necesario establecer unidades que permitan analizarlo. La unidad básica es el enunciado entendido como el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario.
El objeto de la lingüística textual es el estudio, digamos, de las unidades comunicativas, aquellas que trascienden, digamos, los límites oracionales para explicar la macroestructura, que es el contenido temático, y la supraestructura, que es el esquema organizativo de los textos. A partir del texto de Arnoux, la polifonía, por ejemplo, refiere a las diversas formas que adquiere la interacción de voces dentro de una secuencia discursiva o un enunciado. La ruptura estilística o isotopía estilística es frecuentemente quebrada por la irrupción de fragmentos de otras variedades que generan por contraste diversos efectos de sentido y explicitan juicios de valor. Estas rupturas dependen del funcionamiento global del texto. El quiebre de la isotopía estilística se debe a la presencia de unidades que remiten a distintos estados de la lengua. Después, la intertextualidad es la relación que se establece, digamos, entre dos textos a partir de la inclusión de uno dentro del otro y se puede dar en la forma de cita o de alusión, apelando a la competencia cultural de los receptores. El discurso directo es la forma de la cita, es decir, lo que dicen otros, y encadena dos acontecimientos enunciativos. Y en el discurso indirecto, el enunciador utiliza marcadores para diferenciar su voz de la voz citada. Es la reformulación de la palabra de otro. La conjugación discursiva o hibridación son las distintas formas que adopta, digamos, la contaminación de voces dentro de una misma secuencia discursiva. Algunas de las características del discurso interior es que adopta la forma de diálogo, que es la segunda voz, o sea, la de la conciencia, delimita el lugar del lector, lo instala en el seno de la norma y utiliza una retórica de lo cotidiano. La transtextualidad es todo aquello que relaciona un texto con otro, y hay 5 tipos de transtextualidad. Está la intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la arquitextualidad. A partir de la lectura del texto de Ducrot con la noción de polifonía, este autor, digamos, formula que el autor de un enunciado no se expresa directamente, sino que pone en escena en el enunciado mismo un cierto número de personajes de figuras discursivas. Y que el sentido del enunciado nace de la confrontación de diferentes personajes. O sea, es el resultado de las diferentes voces que aparecen. Con esta concepción rompería con la unidad del sujeto hablante, que es la que postula que detrás de cada enunciado habría una y solamente una persona que habla. Según la teoría de la polifonía, de la enunciación, en un enunciado están presentes varios personajes con estatutos lingüísticos y funciones diferentes. Los personajes son figuras discursivas que el propio sentido del enunciado genera. Habla de 3 figuras esenciales que están vinculadas con el sujeto hablante, y se trata del sujeto empírico, del locutor y del enunciador. Bueno, la diferencia entre locutario y auditor es que los auditores de un enunciado son los que por una u otra razón oyen o escuchan, y los alocutarios son las personas a las que el locutor declara dirigirse. Se trata de una función que el mismo locutor le confiere a tal o cual persona por la fuerza misma de su discurso. En la diferencia entre locutor y enunciador, por ejemplo, el locutor es el ser del discurso al que se le atribuye la responsabilidad del enunciado. Y el enunciador son los diferentes puntos de vista, digamos, que se expresan a través de la enunciación y que se presentan en el enunciado. En la diferencia entre destinatario y alocutario, los destinatarios son aquellas personas a las que el enunciado se refiere y los alocutarios son aquellos a los que se refiere el locutor. El discurso referido es un recurso lingüístico que le permite a los hablantes recrear una situación discursiva. Les permite la reproducción de otras voces, o sea, evocar otras voces. Y puede ser el discurso indirecto o discurso directo. Para Ducrot, la negación, la ironía y la estructura concesiva ejemplifican la distinción entre el locutor y los enunciadores. Para Ducrot, la enunciación irónica es un tipo de enunciación polifónica y se convierte en irónica cuando el que habla introduce en ella un punto de vista que no es suyo, del que se disocia y se burla como implícitamente. Y a la negación metalingüística, Ducrot la caracteriza como una negación que contradice, digamos, los términos mismos de la palabra efectiva que pretende refutar, por lo que siempre se oponen dos locutores diferentes.
Y la estructura concesiva consiste, digamos, en hablar a un enunciador que argumenta un sentido opuesto al suyo, tomando distancia respecto de él. A partir de la lectura del texto de Van Dijk, los actos de expresión pueden variar dependiendo de las condiciones contextuales. Lo que afirma él es que las muestras de expresión son únicas y en un sentido, digamos, físico y estricto. O sea, dependiendo del lugar en donde me encuentro, pueden variar mis maneras de expresarme. El objeto de estudio de la pragmática es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto e interlocutor. Y el autor, digamos, la clasifica como una disciplina lingüística. En la estructura del contexto, el contexto es dinámico y para que se produzca en él un acto comunicativo tiene que haber por lo menos dos personas, un hablante y un oyente. Los actos de habla son enunciados que constituyen acciones y hacen referencia a la intención del emisor y a la acción realizada por medio del enunciado. Es la parte, digamos, de la acción efectuada por parte del hablante por medio de su enunciado. Bueno, la relación entre texto y contexto, bueno, el texto y contexto son dos realidades que se requieren mutuamente. El contexto se hace presente en el texto a partir de las marcas y de las referencias, por eso se podría decir que en todo texto hay una versión discursiva de un aspecto del contexto internalizado por su emisor o un sistema de comunicación es la transferencia de información de un emisor a un destinatario o a un receptor. Este sistema es un poco más complejo de lo que parece, ya que en este entran en juego, como afirma, digamos, Kerbrat, las características de cada sujeto, ya que estos pueden ser o no compatibles dependiendo las características de cada uno, ya sea la nacionalidad, cultura, sociedad, etc. Es, digamos, todo aquello que define a cada sujeto. Y aún así, más allá de que ambos participantes del acto comunicacional tengan características similares o se parezcan mucho, puede ser que no compartan el mismo código de habla. Un modelo teórico es una síntesis de un fenómeno en el que se basa, son comparaciones, detectar diferencias, semejanzas, agregado de nueva información y ayuda, digamos, a la explicación de ese fenómeno. El discurso es un hecho de comunicación y de interacción, es la herramienta que crea, digamos, la vida social, es una práctica social y puede ser escrito, puede ser hablado. Es la construcción de la comunicación. El texto es una unidad semántico-pragmática, es una unidad comunicativa, una unidad intencional y de interacción, es el componente verbal de todo discurso, es un acto comunicativo, intercambio, digamos, entre emisor y receptor. Y para Arnaud, todo texto es polifónico, ya que todos tienen relación con otro, porque todo lo que se puede decir ya fue dicho por alguien más en algún momento. Un discurso monológico es aquel que genera una sola persona y que puede ser dirigido hacia un receptor o destinatario como hacia varios. Un ejemplo de discurso, digamos, monológico puede ser una conferencia, un auditorio, una clase. Es en donde no hay, digamos, un ida y vuelta como en una charla, sino que uno solo es el que habla. La polifonía refiere en el lenguaje a que hablar siempre remite a una pluralidad de voces. Según Ducrot, hay dos formas canónicas de introducir a la polifonía, es la indirecta y la indirecta. Bueno, y en el último punto en el que había que seleccionar una imagen, seleccioné la imagen de Asado en Mendiolaza de Marcos López y realicé la respuesta con las palabras correspondientes que eran intertextualidad, alusión, plagio, cita. Bueno, voy a pasar a leer la respuesta que puse. En la imagen seleccionada se puede observar la intertextualidad que hay en ella. Esta es la relación que se establece entre dos textos, es decir, la copresencia con otra obra. Al estar presente la intertextualidad, la obra original sufre una alteración que puede darse de tres diferentes formas. La cita, que es la inclusión literal de un enunciado dentro de otro, el plagio, que es el robo de ideas de otro autor sin nombrarlo, y por último la alusión, que es la inclusión de un enunciado de forma menos explícita, no literal, bajo nuestra versión. Esta última, que es la alusión, es la que se hace presente en la obra, ya que alude o hace referencia a una obra de otro autor, en este caso a La Última Cena de Leonardo, que fue hecha en 1947. Nuestra imagen es una nueva versión de la obra original. Además de hacer alusión a La Última Cena, también se está parodiando dicha obra. En el análisis de la obra de Marcos López también se puede ver la hipertextualidad, que es la relación de un texto u obra con otro anterior, del cual deriva por transformación. Esta hipertextualidad se da en la forma de parodia, que era otra de las
palabras también que había que incluir, que es el desvío de un texto u obra con transformación. Es la interpretación humorística de otra obra de arte. Sumado a la parodia, la hipertextualidad también aparece en la obra como transposición, que esta es el pasaje de un soporte a otro, como las adaptaciones. En este caso, la obra original es una pintura y la obra de nuestra selección es una fotografía.